Ponte cómodo, cómoda. Cierra los ojos. Observa las preocupaciones que dan vueltas por tu cabeza y dales permiso para irse. No son necesarias en este momento. Por ahora, basta con que escuches mi voz, los sonidos de la noche. Tal vez, incluso puede que sientas una ligera brisa en tu rostro. Deja que la imaginación te guíe. Observar el cielo nocturno siempre me ha producido una profunda calma, porque parece que todo va despacio, aunque corra y su velocidad sea incomprensible para mí. No importa. El espacio es un misterio. Los humanos hemos tratado de descifrarlo, de entenderlo un poco más. Existen muchas historias sobre las constelaciones, numerosas leyendas que explican la creación del universo. Jorge, un niño de 9 años que es bastante espabilado, ha pasado muchas noches en vela, reflexionando, imaginando. A él siempre le resultó más fácil vivir en las estrellas. Desde la cama veía la luna, tan brillante, tan calmada. Algunas noches usaba el telescopio que le regalaron a los 5 años, pues siempre tuvo claro que de mayor quería ser astronauta. Con él veía más allá de lo que sus ojos le permitían. Así pasaba las horas, siempre en el espacio, siempre soñando con salir del planeta que habitaba para descubrir otros mundos. Nunca sintió que perteneciera a este. Los libros de los estantes contaban mucho, pero no era suficiente con las imágenes y las letras. Quería más: galaxias, nebulosas, agujeros negros, cometas. Había tanto que descubrir. Algunas veces soñaba que tocaba la superficie de otros planetas, que al observar el cielo, en vez de un sol, veía 3, cielos marrones en vez de azules, la tierra en vez de la luna. Pero el último sueño que tuvo fue el más realista de todos. Cuando cerró los ojos, notó a su lado un fuerte viento. Una masa de humo empezó a extenderse, y entre ella vio la silueta de un ser que no parecía humano. Su coloración era grisácea y su tamaño similar al de Jorge. Eso hizo que no le resultase tan aterrador, porque imagínate si midiese 2 metros, 3 metros. El ser empezó a caminar hacia él, y curiosamente, cuanto más se acercaba, más calma se sentía en el ambiente. Con sus pasos, era capaz de reflejar la luz, sin crear sombras, de no dejar huellas con sus pisadas. Las miradas de ambos se cruzaron. Los ojos del ser eran un poco más grandes, pero muy parecidos a los humanos, y aunque el chico juraría que el ser no abrió la boca en ningún momento, escuchó una voz que decía: «Pequeño terrícola, al fin has llegado. Te estábamos esperando. Vamos, acompáñame». Por instantes, Jorge se paralizó, esperándolo. El ser dio la vuelta y empezó a caminar. Dudó si seguirlo o no, pero al final decidió hacerlo. Los paisajes de arena le recordaban a un desierto. La temperatura era bastante cálida, aunque podía soportarla. Pero lo que más le impresionó
fue que en el cielo se dibujaba un halo de color turquesa y 2 planetas más grandes que la luna se dejaban ver. Uno de ellos de color marrón y el otro azul marino, con pequeños anillos rodeándolo. Le fascinaba. Tanto había querido estar en un sitio como ese. Siguió caminando, hasta que llegaron a lo que parecía un poblado. Varios seres de apariencia idéntica al que había estado siguiendo, vestidos con túnicas azules y blancas, se posicionaron frente a él, reverenciándolo e invitándolo a entrar. Sobre el suelo se levantaban pequeñas cúpulas transparentes, como si fueran dunas. Palmeras y arbustos se extendían alrededor de una masa de agua. Parecía una especie de oasis en medio del desierto. La curiosidad le pudo más que el miedo. «¿Qué planeta es este?», preguntó, y uno de los seres, con profunda calma, le respondió: «El planeta de los Tunilai». Jorge se quedó pensativo, y aunque no llegó a formular la pregunta que se gestaba en su cabeza, le respondieron: «Tunilai significa despertar. Somos el planeta de los que han despertado. Hace muchos años, este era un lugar de grandes ríos, lagos, mares, de vegetación frondosa y tierras fértiles para cultivar, pero sus habitantes estaban demasiado dormidos para apreciarlo, y la codicia los condujo al desastre. Se perdió la biodiversidad, se agotaron los recursos, el agua, el aire se volvió tan denso que no se podía ni respirar. Así cayó la civilización de los Squalls. Han pasado milenios desde entonces. Los Tunilai vagamos por el espacio, asistiendo a las misiones que nos son encomendadas. Vinimos a este planeta a devolver la vida». «¿A devolver la vida?», preguntó el niño. «¿Cómo lo hacéis?». Los seres alzaron la mirada hacia una de las cúpulas, abrieron sus puertas y entonces lo entendió. Eran invernaderos llenos de plantas. «Poco a poco prosperan», dijo uno de ellos, avanzando hacia la estancia superior, por unas escaleras que parecían de cristal. «Entonces las plantamos, las regamos y las cuidamos con cariño. Gracias a ellas podemos restaurar la atmósfera y conseguimos que las temperaturas sean más suaves. Es un proceso lento. Los humanos no os dais cuenta de la fortuna que tenéis. Vuestro planeta es fascinante. Vive en un equilibrio propio. No os necesita, pero decide acogeros, compartir con vosotros su belleza». «¿Habéis ido?», preguntó el niño. «Sí. ¿Y cómo es que nos quedasteis si os gusta tanto?». «Porque nuestra misión está aquí. Somos guardianes, protectores. Nos toca ayudar a que vuelva al equilibrio. Arreglamos las fallas del pasado y transmitimos el mensaje para que no se vuelvan a cometer, porque cuando olvidamos nuestros errores, estamos destinados a repetirlos. Por eso te trajimos, para que entiendas que si naciste en la Tierra es porque tu misión está allí. Debes cumplirla, aunque nadie lo entienda o tú no puedas comprenderlos a ellos. Debes recordar que no necesitas llegar a las estrellas para brillar». De nuevo, notó a su lado un fuerte viento. Una masa de humo empezó a extenderse y despertó. Volvía a estar en casa, en su cama, rodeado de sonidos conocidos.
Al levantarse, abrió la ventana y respiró el aire fresco de la mañana mientras sentía el calor del sol en su piel. Las copas de los árboles se movían suavemente con el viento. Los niños jugaban, los perros corrían y se revolcaban en la hierba. Tenían razón, siempre en el espacio, siempre soñando con salir del planeta que habitaba para descubrir otros mundos, aunque nunca se atreviera a descubrir el suyo. A caminar por las playas de arena negra de Islandia o por los paisajes marcianos de las Islas Canarias. Tenía un tesoro ante sus ojos y no había sido capaz de apreciarlo. Era la primera vez que conseguía ver a los árboles de esa forma, siempre mirando al cielo, y se olvidó de mirar la magia de la tierra por donde pisaba. Sigue soñando con ir al espacio, sigue admirando los astros, pero ahora no solo vive allí, está aprendiendo a ser un terrícola. La Tierra es como el reflejo pasado del planeta de los Tunilai. Él la va a cuidar, quiere ser guardián, protector de su propio planeta. Esa es su misión. Transmitirá el mensaje y ayudará a que el equilibrio perdure. Nuestro viaje continúa. Ya anocheció. Os hablaré de Azurnea, que cambió de forma para conceder los deseos de la gente. Parece que un hombre anciano está a punto de contar una historia. Vamos a quedarnos a escuchar. La leyenda dice que un día como hoy, hace 500 años, los cielos de todo el mundo se iluminaron. Al principio, nadie sabía lo que estaba pasando. Algunos creyeron que era el final, otros que se trataba de una señal de que grandes cambios se avecinaban. Bolas de fuego empezaron a cruzar el espacio en todas direcciones. Una de ellas tomó forma humana y bajó a la tierra. «Venga ya, abuelo, ¿por qué nos tomas? Que ya tenemos 8 y 10 años, somos mayorcitos». «Sí, tiene razón, abuelo. Nosotros ya no creemos en estas cosas». «¿Y en qué creéis?», preguntó el hombre. Ambos se encogieron de hombros. Por donde iba. Muchas personas fueron testigos del suceso, pero solo una se vio frente al ser recién llegado y pudo hablar con él. Se trataba de una campesina. Esta, al verlo, le dio una tela para que se cubriera y le ofreció comida. El ser estaba tan agradecido por su gesto que decidió concederle un deseo. ¿Podía hacer eso?, preguntó la niña. ¿No decías que no te lo creías?, dijo su abuelo. El hombre se quedó callado, observando el firmamento. Hoy el cielo está realmente bonito. ¿Qué deseó? Que las cosechas fueran abundantes, para que sus hijos nunca más volvieran a pasar hambre. ¿Y se lo concedió? Sí, mientras pronunciaba sus palabras con fuerza, el día se tiñó de noche, y una estela surcó el cielo hasta desaparecer. La niña rió. Parece que soy yo, una estela. El ser ya no estaba, pero había dejado en su lugar una gran roca que poco a poco se fue deshaciendo. Su interior contenía un líquido dorado que al resbalar fue penetrando en la tierra. A la mañana siguiente, la campesina volvió para trabajar, como cada día, y observó con asombro que los alimentos habían crecido, grandes y fuertes.
sus hijos nunca volverían a pasar hambre. La mujer estuvo tan agradecida que cuando murió, decidió que volvería cada noche en forma de cometa, cumpliendo los deseos de las personas que lo necesitasen. El hombre se levantó. «Venga, vamos a cenar». La niña seguía observando el cielo, fascinada. La mujer cometa. «Estela, venga, vamos», dijo su hermano. ¿A cenar? Ah, sí. Abuelo, ¿cómo puedo hacer yo para pedir un deseo? ¿Un deseo?, preguntó su madre. El abuelo nos contó que hace mucho tiempo cayó alguien del cielo y tenía deseos para dar. No voy a pedir que me dé una piedra. ¿Una piedra? Papá, ¿qué les has contado a los niños? La leyenda de Azurnea. El hombre devolvió la mirada a la pequeña. Tu madre la conoce muy bien. Durante varias noches se quedó en el jardín para ver a la campesina. ¿Y lo conseguiste, mamá? ¿La viste? Siempre se quedaba dormida, respondió el anciano. Aunque una noche, papá, no sigas. El hombre continuó comiendo la sopa, mirando a su hija, que le hacía gestos de negación con la cabeza. La niña los miró a ambos. ¿Qué hacéis? Os comportáis muy raro. Abuelo, di lo que querías decir. Ay, no entiendo nada. Ahora todos empezaron a reír. ¿Qué os pasa? Mientras acababan la cena, en el exterior, el cielo se iba volviendo cada vez más oscuro y las estrellas más brillantes. La niña se percató, recogió su plato y se fue a la habitación, sigilosa. En la cocina el anciano y la mujer hablaban tranquilamente mientras recogían y limpiaban los cacharros. Esto va arriba, con la harina y el azúcar. Pero fuera, la historia era otra. ¿Qué hace Estela fuera con el saco de dormir? Déjala. Son cosas de chiquillos. Recuerda que tú eras igual. Al menos sal con ella, no vaya a ser que le pase algo, dijo la mujer. Eres tú el que le ha metido esas ideas en la cabeza. Abuelo, ¿qué haces aquí? Eso debería preguntártelo yo. A partir de ahora voy a estar fuera por las noches hasta que consiga pedirle un deseo a la mujer cometa. Como mamá. Pero yo no me voy a dormir. La niña abrió mucho los ojos y esperó, hasta que su espíritu curioso apareció. ¿Me vas a decir lo que pasaba? ¿Lo que hablabais antes en la cena? Hablábamos de la última vez que tu madre salió a buscar a la mujer cometa. Resulta que le entró la sed y para no despertarnos, no dio la luz. Habíamos tenido visita en casa y dejamos sobre la encimera una botella de licor de avellanas. Bebió y se emborrachó. Al final acabó despertando al vecindario entero. Esa noche nos confesó todos sus secretos. ¿Ah, sí? ¿Y me los vas a contar? Si entras en casa. No, me quedo aquí. ¿Es esa?, preguntó la niña señalando al cielo. Es un avión. ¿Y esa? Es la Estación Espacial Internacional. ¿Está qué? ¿Por qué tienes tantas ganas de pedir un deseo? Si te lo digo se estropea. Quiero tener una hermanita. No te pongas triste, pero creo que necesito la afluencia de otra chica. ¿Lo entiendes, verdad? Así pasaron las horas. Los pequeños puntos brillantes
parpadeaban en el cielo, mientras los párpados de la niña se iban cerrando, y aunque intentase abrirlos de nuevo, e incluso sujetárselos con los dedos, no aguantó el cansancio. Su abuelo la observaba con ternura, viendo en ella el reflejo de su propia hija, y la llevó a la cama junto a su hermano. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio las estanterías llenas de libros, los cómics de su hermano, un peluche al que decidió llamar Lulú. «¡Oh, no! ¿Qué hago aquí?» Tanto esfuerzo para nada, pensaba, y se levantó de la cama, dispuesta a darle una buena reprimenda a su abuelo por haberla llevado a la cama sin su permiso. Estaba a punto de hacerlo, pero entonces... «Buenos días, Estela. Estamos preparando el desayuno. ¿Quieres saber lo que es?» Pero ya lo sabía. Lo olía. Chocolate con churros. Debía ser buena. Ya lo regañaría después. Cuando acabó el festín, se levantó y fue corriendo a la calle. «Ahora tengo que esperar a que sea de noche otra vez. ¿Qué voy a hacer?» Se pasó el día observando el sol, por si así éste se movía más rápido. Y tal vez incluso descubría que tenía telequinesis. Pero el día duró lo que todos los días. No estuvo mal. De hecho, se divirtió bastante, porque en el proceso de transición, en el que el día se convierte en noche, pintó con sus tizas de colores en el suelo. Se inventó una historia sobre 4 velas a las que les daba miedo el fuego y les ayudó a relajarse un poco, sobre todo Azulado, que era una vela bebé con unos amigos muy atrevidos y sentía que se quedaba atrás. Además, saltó a la comba y al final, en vez de discutir con su abuelo, discutió con su hermano. Las horas pasaron, los pájaros fueron relevados por los grillos. Tras la cena, volvió a salir, pero no quería quedarse dormida otra vez, así que decidió sentarse en el patio, moviendo sus piernas de arriba abajo, con el ceño fruncido y la mirada hacia arriba, al cielo. Tal vez si estaba en tensión, conseguía quedarse despierta toda la noche. «Cariño, ¿qué haces?», preguntó su madre, sentándose junto a ella y tapándola con una pequeña manta. «No me distraigas, por favor». Cuando el abuelo me contó la historia, empecé a salir todas las noches, es verdad, y también me quedaba dormida, pero me di cuenta de que no importaba, porque había otras formas de conseguir lo que quería. Un día muy temprano, cuando todavía estaba amaneciendo, salí. En ese momento pasó una estrella fugaz, casi imperceptible, y decidí pedirle mi deseo. ¿Sabes lo que significa tu nombre? La niña movió la cabeza. Su atención todavía estaba en los astros, pero no por mucho tiempo. Estrella de la mañana. En ese momento, los ojos de la niña se abrieron más de lo que creía que podrían abrirse, brillando en su rostro la luz de todo el universo. Y su madre le explicó. Pensé que eso me recordaría que las estrellas fugaces siguen pasando en nuestra vida todo el rato, aunque a veces la luz no nos permita verlas. La niña tomó aire y se levantó corriendo. Cogió un papel, unas pinturas de colores y sin decir una sola palabra, empezó a dibujar. Su hermano la observaba con duda. Trazó una cabeza, unas piernas y con una pintura naranja cubrió el cuerpo. La mujer cometa. Colocó el dibujo en la pared y con fuerza le pidió su deseo. No sabemos si se le cumplió,
Pero esa noche aprendí una lección. Si la mujer cometa no aparecía, la crearía con sus propias manos. Dejó de mirar hacia afuera y empezó a caminar para conseguir sus sueños. Desde ese día no dejó de pintar y a través de los dibujos llenó su casa de colores. Su última creación fue titulada como El sauce de los deseos. Una persona la vio y decidió escribir una historia a través de ella. En una pequeña aldea vivía un hombre. Se dedicaba a la construcción. Los aldeanos estaban muy agradecidos con él por su trabajo, cuyas dotes había heredado de su padre y su padre de su padre. No ganaba demasiado, dependía de la demanda que tuviera, y había días en los que su ayuda no era necesaria y cubría las horas que le quedaban libres en trabajar la huerta, de la que se abastecía mientras charlaba con sus vecinos acerca del futuro. Pero lo que realmente le gustaba de esos momentos era poder observar a una mujer de cabellos dorados por la que sentía una fuerte atracción, aunque nunca se hubiera atrevido a confesárselo. Ella, como todos los aldeanos, era muy humilde y posiblemente sus padres preferirían que se casase con un hombre de poder que le pudiera dar una vida mejor. Eso hacía que quisiera ser alguien más que un simple constructor, un hombre del que la mujer pudiera llegar a enamorarse. Si tuviera una casa más grande, más riqueza, entonces se atrevería a confesarle sus sentimientos. Un día, mientras caminaba por las afueras de la aldea, de vuelta a casa, observó que había un árbol que nunca antes había visto. Sus hojas eran alargadas, de color púrpura, su aspecto de terciopelo. Se movían de forma suave. El hombre se paró a observarlo detenidamente, asombrado por semejante belleza. Cuando se dispuso a seguir su camino, escuchó una voz. En mis hojas se guarda el poder. Si las tocáis, se os concederán todos vuestros deseos. El hombre buscó alrededor del árbol, esperando encontrarse a alguien, pero no. De nuevo, la voz sonó. Todo lo que queráis se os concederá. Solo debéis tocar mis hojas y pronunciar vuestro deseo. El hombre dudó. ¿Cómo iba un árbol a hablar? Pero aún así, lo hizo. Deseo ser un hombre de poder, dijo. ¿Cuál es la razón?, preguntó el árbol. Quiero que la gente me reconozca y así llegar a ser una opción para mi amada, darle todo lo que se merece. El árbol sacudió sus hojas, inundando el ambiente de un polvo púrpura brillante bañado por el sol. Y lentamente su follaje se detuvo, tomando un color verde oscuro, como los demás árboles del entorno. El hombre entendió que allí ya no tenía nada más que hacer. Siguió su camino, de vuelta a casa, y de nuevo la vio. Su corazón se aceleraba solo con mirarla. Deseaba que su deseo se cumpliera. Se fue a dormir. El día siguiente sería llamado a trabajar en un pequeño negocio al otro lado del río. La vida en la ciudad parecía muy distinta. Todo corría a otro ritmo. Las casas eran de piedra, mucho más fuertes y grandes, pero su dinero nunca le permitiría vivir allí, ser el hombre que deseaba y conseguir la mano de su amada. Necesitaba más. Trabajó muy duro y rápidamente se embarcó en un proyecto mayor, una construcción
que lo llevaría a lo más alto y le daría el prestigio que creía necesitar. Durante 2 meses trabajó día y noche. Cuando volvía a casa, siempre era demasiado tarde y no podía ver a la mujer. Hacía tiempo que sus miradas furtivas no se cruzaban. Eso lo entristecía. Por el día, solía estar rodeado de muchas mujeres que lo elogiaban, pero eso le daba igual. Tenía un deseo y lo llevaría hacia adelante. Eso decía, pero con el pasar de los días, empezó a dejarse llevar, tejiendo una red de la que le sería muy difícil escapar. Eso lo hacía sentir muy poderoso. Cuanto más dinero ganaba, más prestigio, más elogios, más mujeres que se entregaban a sus brazos, dándole la valía que había olvidado que tenía. Esa fue su herida. Olvidar. Se entregó por completo. ¿Dónde quedaron las razones del deseo? ¿En qué momento el hombre se desconectó de lo que iba buscando? Pero rápidamente la vida se lo recordaría. A los 4 meses se enteró de que la mujer de cabellos dorados estaba prometida. Y no con un hombre de gran puesto, sino con otro aldeano que decidió entregarle lo poco que tenía y compartir su tiempo con ella. El hombre se enfureció. Tal vez si le hubiera confesado sus sentimientos antes, si se hubiera atrevido. Pasaba las noches dándole vueltas a la cabeza, hasta que el cansancio hacía que sus ojos se cerrasen y sus pensamientos viajaran al subconsciente. Soñaba con ella, pero al despertar se daba cuenta de la realidad. Hacía tiempo que no la veía. De hecho, hacía tiempo que no veía a nadie de la aldea. Y aunque siempre estuviera rodeado de gente, se sentía más solo que nunca. Salía al alba y volvía al anochecer. La cosecha se perdió. La casa por la que sus padres tanto habían trabajado solo era un lugar en el que dormir las pocas horas que podía. Las idas y venidas le pasaban factura. Tomó una decisión. Vendería la casa y se iría a vivir a la ciudad. Allí todo era muy diferente. Se codeaba con grandes cargos, acudía a eventos importantes, pero cada vez se sentía más triste. El vacío era más grande que un abismo. Día tras día, el cansancio se hacía más intenso y el peso físico y emocional que cargaba sobre sus hombros lo estaban haciendo enfermar. Empezó a llenar su vacío y sus dolencias con mujeres y alcohol. El árbol lo veía pasar. Podía percibir las intenciones de las personas. Así observaba a un hombre que cada vez tenía menos brillo y a mujeres que solo miraban su bolsillo. Una mañana, al despertar, se sentía muy mal. Había bebido mucho. Estuvo con una chica. Hablaron y después se fueron a su casa. Pero ahora estaba solo. Trató de recordar. Pequeños flashes acudieron a su cabeza, haciéndolo fruncir el ceño. Se levantó de la cama y dirigió sus pasos hacia un pequeño escondite en el que tenía guardada toda su fortuna, temiendo que sus sospechas fuesen reales. Al parecer, esa noche la mujer, aprovechando que el hombre estaba borracho, le sacó información y descubrió su escondite. Se lo había llevado todo. Enfurecido, el hombre corrió hacia el árbol, que movía suavemente sus hojas de terciopelo. Fuera de sí, empezó a dar patadas a su tronco. ¿Por qué?, preguntaba sin cesar. ¿Por qué? Has arruinado mi vida. El árbol, con voz suave, le respondió: Yo cumplo vuestros deseos. Vuestro destino lo elegís vosotros. Pero viendo la desesperación del hombre,
decidió que le concedería otro deseo. «Piénsalo bien», le dijo, «este será tu último deseo». El hombre posó la palma de su mano sobre el tronco. «Quiero sentirme en paz, estar sano, rodeado de personas que de verdad me quieran». El árbol, de forma calmada, preparó un fruto que le dio al hombre para que se lo comiera. Su sabor era amargo, pero su vida en esos últimos meses tampoco había sido muy dulce. El efecto empezó a surtir de inmediato. Notó en su pecho un ligero calor y sintió cómo el dolor se hacía menos intenso. El enfado se fue diluyendo y volvió a su antigua vida. Así fue como un hombre que había alcanzado la riqueza se dio cuenta de que la abundancia no se halla en el dinero ni en la fama. Él la había encontrado en la simplicidad, en las miradas furtivas de su amada, trabajando el huerto, mientras hablaba con los demás aldeanos, observando las puestas de sol, caminando sin prisa. Tiempo era lo que había perdido, era todo lo que tenía. En ese momento sintió un agradecimiento inmenso hacia el árbol, y éste, habiendo cumplido la misión que tenía prevista desde el primer momento, hacerle ver lo que de verdad importa, fue perdiendo su brillo. Las hojas se marchitaron, el tronco se encogió hasta llegar a la tierra y desapareció como si nunca hubiera existido.